¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, hijo? ¿Conocemos? Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hace tiempo que no nos veíamos. Desde aquí de Coyhaique estoy transmitiendo en vivo. Espero que estén los hermanos conectándose ya, hayan tomado tecito o quizás estén tomando tecito y podamos disfrutar un tiempo con el Señor, que es lo que más anhelamos, que es lo que más queremos. Queremos hoy día compartir un poco, quizás nuestra experiencia, tal vez hablarle a Dios, tal vez hasta entregarle nuestro corazón, la angustia. En los últimos meses hemos sufrido momentos complicados. En octubre comenzó con este tema del estallido social. Y hubo incertidumbre en muchos aspectos, porque hermanos también perdieron quizás su ánimo, su deseo. Otros vivían casi en el momento neurálgico de donde pasaban estas cosas. Y habían voces de que marzo iba a ser un tiempo muy difícil, peor. Pero aparentemente estas cosas cambiaron. Porque hay un enemigo invisible, un ejército invisible que empezó a carcomer las vidas de la gente, a acercarse a la vida de la gente en forma silenciosa. Este ejército nosotros no lo vimos. Creíamos que el enemigo tal vez era el gobierno, creíamos que el enemigo tal vez eran las personas que protestaban y saqueaban y robaban, y hoy en día nos damos cuenta que el enemigo cambió. Y este enemigo se llama coronavirus. Y está mandándonos a las casas, a cuarentena. Nos está mandando inclusive a juntarnos a través de redes sociales como esta. De alguna manera doy gracias a Dios por ello. Porque las persecuciones o los dolores y las aflicciones no son malas siempre. Al contrario, fortalecen nuestro carácter. Nos hacen mirar en nuestro interior y pensar si estamos bien o estamos mal. Y creo que eso es lo que debiéramos hacer todos. Le doy a todos la bienvenida. Y antes de iniciar cualquier cosa, antes de iniciar con el tema que tengo hoy día para compartir con ustedes, ¿qué tal si cantamos? ¿Qué tal si vemos la letra y en su propio departamento, en su casa, donde esté, ya sea en Peñalolén, en Peñaflor, en el centro de Santiago, donde sea, Maipú, La Florida, Ñuñoa, eh, donde se encuentren, puedan alabar al Señor y que sus vecinos lo escuchen cantando al Señor?
quizás nos puedan decir, mira cómo están ellos, porque el creyente no puede perder el ánimo. Así que le voy a pedir a mi hijo que toque la canción que viene y podamos cantar. Ya, vamos a acercar un poco la letra ahí para que puedan estar viendo y leyendo. Y pueden seguirlo ustedes desde sus casas, ¿ya? La primera canción que vamos a cantar esta la aprendimos en el campamento. Permanece siempre fiel, así que espero que canten con fuerza ustedes. Yo voy a hacerlo desde acá. No tengo a la Damaris y a la Belén al lado para que puedan ayudarme, pero esperemos que salga bien, ¿ya? Vamos. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si espero hoy en Dios. Espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si espero hoy en Dios. Espero hoy en Dios. Otra vez. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si espero hoy en Dios. Espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si espero hoy en Dios. Espero hoy en Dios, mi Dios, por siempre reina, Señor, mi fortaleza. Tú permaneces siempre fiel. Tú permaneces fiel, jamás me fallarás, pues me amas, eres quien peleará por mí, mi alma consolarás, levantarás mis alas como águila. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si espero hoy en Dios. Espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor si espero hoy en Dios. Espero hoy en Dios, mi Dios, por siempre reina, Señor, mi fortaleza. Tú permaneces siempre fiel. Tú permaneces fiel. Jamás me fallarás, pues me amas. Eres quien peleará por mí. Mi alma consolarás, levantarás mis alas como águila. Amén. Espero que se haya escuchado bien la canción. ¿Qué les parece si seguimos cantando? ¿Sí? ¡Woo! Ya, vamos a continuar entonces cantando y alabando a nuestro Señor. Y la siguiente canción es una canción que es un himno. Un himno que habla sobre justamente estos momentos que estamos pasando como la sociedad. Y lo que nosotros tenemos que sentir como hijos de Dios. Saber que estamos bien con nuestro Dios. Que nuestra relación, que antes era rota, que antes estaba perdida prácticamente, sin Dios, ahora está reconciliada por gracia y obra de nuestro Señor. Así que cantemos este himno que
En algunos lados las cantan como alcancé salvación. Nosotros decimos que estamos bien con nuestro Dios. Porque sabemos que la salvación nosotros no podemos hacer nada para obtenerla. No podemos hacer nada para obtenerla, pero sí podemos aceptar y estar bien con nuestro Dios. Así que cantemos este himno que dice, estoy bien con mi Dios. De paz inundada y serena ya esté, por pura la mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea bien, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiento, pues Cristo comprende mis y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarse en gran realidad. Abrirse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios, con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. No sé si dice ahí que se quedó pegado, ¿está ahora bien o sigue pegado? No sé si se ve. ¿Está bien? ¿Está bien? Excelente, de 10. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Bien. Después. Bien, yo saludo a todos. A Dani Santo, que nos está viendo, ¿no es cierto? Canelo. Nos está viendo de Lautaro. Saludo a su familia, a sus dos hermosos hijos, a la Rose. También tenemos que saludar a Sandrita, que nos está viendo también desde su departamento del centro de Santiago, ¿no es cierto? Así que saludos, hermana Sandrita, que Dios le bendiga montones también. La queremos, la amamos, le extrañamos, hermano Orlando, Orlandito. También, ¿quién más aparecía por ahí? Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Bien? Espero que sí. La Felipe, la... Tenés que levantar el dedo porque no te veo. La hermana Debbie, Marixa. la hermana Marixa. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me alegro que estén bien. Luis. Hermano Luis, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha estado la pega? Más o menos. Hermana Andreita, Eva, Fede, a todos ellos un abrazo también. Hermano Miguel también lo vi delante, o sea, vi que subió. La hermana Yanna, La hermana Jessica también. la hermana Jessica, La Belencita. Belén, mi hija más. Damari debe estar por ahí también. Dani también, Hermano saludos, un Ricardo. abrazo. Hermano Ricardo, un abrazo fuerte también y ánimo en este tiempo que estamos pasando. Pero si no se han dado cuenta, hemos crecido en distancia, en lugares. También saludo a Gus. Gracias, Gus, por el domingo. Fue de bendición la enseñanza. Damos gracias a Dios por ese tiempo que nos diste. El tiempo que Dios nos dio también
al escuchar la palabra a través de tus labios, la disposición que también tuviste. Así que damos gracias al Señor por todo ello. Damos gracias. ¿Quién más apareció por ahí? ¿Alguien más? Bueno, de ahí me avisan, ¿no es cierto? Bueno, el tiempo que vamos a pasar es un tiempo estudiando la palabra. Mi hijo va a ver para allá si se escucha bien. Espero que se esté escuchando bien mi voz. Voy a tratar de hablar un poquito fuerte para que se escuche lo que quiere enseñar. El título de hoy día, si ustedes tienen sus Biblias, en Juan capítulo 11, del versículo 1 al 16, vamos a hacer una pregunta, el porqué del sufrimiento. Como les dije anteriormente, estamos sufriendo y estamos padeciendo un momento complicado, no solamente a nivel país. Nuestro mundo se ha convertido en una isla o en una aldea, en donde podemos ver que hay conflictos. Si un país tiene conflicto, también nosotros lo estamos sufriendo. ¿Quién decía que apareció? La Magda quería que la saludaras. Magda, un besito, mi niña hermosa. ¿Cómo estás, Magda? ¿Bien? ¿Sí? ¡Qué bueno! Eso, bien. Me alegro verte, me alegro saber de ti que estés bien. A la Evi. Sí, la Eva también. Eva, Evita. La Francis también quiere que la saludes. La Fran. ¿Cómo está Fran Nicole? ¿Bien? Bueno, la tengo aquí al lado mío. Algunos tienen celos todavía, ¿no es cierto? Algunos todavía son niños. Así que gracias al Señor. Ahí me escriben ustedes, me van a avisar quién quiere que saludo y le podemos dar un saludo. En Juan capítulo 11, quiero leer el versículo 1 al 16. Dice así la palabra de Dios, si ustedes tienen sus Biblias. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Entre paréntesis, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Cierre paréntesis. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. La pregunta es: ¿por qué permite Dios que sus hijos sufran? Sufran enfermedades, sufran persecución, sufran angustia, sufran necesidades económicas o la misma tragedia, o los mismos virus que ha atacado a nuestra sociedad, o los saqueos, o la angustia que hemos sufrido durante estos meses. Ahora, ¿Dios tiene algún propósito en el sufrimiento? Quiero contestar esta pregunta estudiando el ejemplo de Lázaro en el capítulo 11 que acabamos de leer. Y vemos en el versículo 1 y 2, entonces dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. El versículo 1 y 2 habla de la realidad del sufrimiento. Lázaro estuvo, dice la Biblia, o estaba enfermo. Y dice la Biblia que estaba enfermo gravemente, estuvo a punto de morir. El sufrimiento es una realidad en la vida del Hijo de Dios. Hay diferentes clases de sufrimiento, pero todos sufrimos de alguna manera. Aún los creyentes más espirituales, más entregados, que pasan tiempo orando a Dios o se entregan por completo al Señor, aún esas mismas personas sufren penalidades y sufren persecuciones o enfermedades. El mismo apóstol Pablo experimentó el sufrimiento y él escribió: me gozo más bien en las debilidades, en afrenta,
es en necesidades, en persecución, en angustia. Lo vemos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, si usted lo quiere anotar. Mi pregunta es, ¿estamos enfrentando alguna clase de sufrimiento hoy en día? Muchas respuestas serían, sí, lo estamos haciendo, pastor. Usted debe darse cuenta que es así. El versículo 3 de este mismo capítulo dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aquí vemos nosotros el anuncio del sufrimiento. Marta y María, fieles discípulas de nuestro Señor Jesucristo, supieron ella a quién acudir en su necesidad y en su problema. Cuando su hermano Lázaro estuvo a punto de la muerte, ellas mandaron con la noticia a personas de la enfermedad y buscaron al Señor Jesucristo para que Él le pudiera sanar. Una de las bendiciones, creo, más grandes del ser hijo de Dios es el privilegio de tener la oración, de saber a quién acudir, de saber a quién rogar. Nosotros también sabemos a quién podamos acudir o podemos acudir en medio de nuestros sufrimientos. En Salmo 61, versículo 1 y al 3 dice lo siguiente. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú me has sido fiel y mi fiel refugio y torre fuerte delante del enemigo. En Salmo 40, versículo 1 al 3, ¿cuál es el propósito divino del sufrimiento? Veamos el versículo 4 del capítulo 11 del libro de Juan. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cuál era el propósito divino del sufrimiento? Según este versículo, es hermoso saber que Dios tiene un propósito divino para cada sufrimiento. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es? Bueno, la gloria de Dios es su santidad, es su perfección. En Romanos 3, 23, ¿quién lo tiene? A ver, vamos a ver Romanos 3, 23. Algunos inclusive debieran sabérselo de memoria. Vamos para allá, vamos a tomar el tiempo para buscarla, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ya. Igual. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no alcanza la gloria de Dios por una sola razón. ¿Qué dice el versículo? Por su pecado. Por lo tanto, la gloria de Dios tiene que referirse a la perfección de Dios, a lo que Dios demanda del hombre que sea perfecto para llegar a Él. Pero el hombre no puede ser perfecto porque no lo somos. ¿Qué significa entonces glorificar a Dios? ¿Qué significa cuando dice que esta enfermedad es para la gloria de Dios? El hombre glorifica a Dios cuando el carácter de Dios se refleja en la vida del hombre. Ahora, Dios permite el sufrimiento para producir en la vida de sus hijos un reflejo de su propia gloria. Dios quiere glorificarse en la vida de cada persona. Dios quiere mostrar su poder en la vida. He visto noticias de hombres ateos que han estado y han entrado a iglesias arrodillados pidiendo por la salud de sus esposas. He visto hombres que no creen. He visto presidentes de las repúblicas que han estado orando a Dios, rogando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se tiene que glorificar a través de estas cosas, a través del sufrimiento, a través de las cosas malas de la vida. Dios debe decir la gloria de lo que nos está pasando. Vemos en el capítulo 11 de Juan, ¿cuál es la seguridad en medio del sufrimiento? Vemos el versículo 5. Y amaba Jesús, ¿a quién? ¿A quién? A Marta y a su hermana y a Lázaro. Qué interesante. Algunos hacen la pregunta, si Dios me ama,
Si Él me ama, entonces ¿por qué permite que haya sufrimiento en mi vida? Cristo nos ama. Sabemos nosotros que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo. Dios nos ama y nos demuestra su misericordia todos los días. Lázaro estaba enfermo, pero el pasaje dice claramente que Cristo amaba ¿a quién? A Lázaro. Versículo 5. Amaba a Marta y a María, pero amaba a Lázaro. Así que la presencia del sufrimiento y el amor de Dios no se contradicen. Estas dos cosas pueden coexistir en la vida del cristiano y no se contradicen. Los discípulos de Cristo, nosotros, también podemos sufrir y aún así Cristo nos sigue amando. Aún así Dios nos sigue amando. Puede haber virus en nuestra vida y aún así Dios nos ama. Cuando Dios nos regaló al Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que hizo es ponernos a este ser precioso en nosotros, pero no cambió nuestra forma de ser, no cambió mi cuerpo. Mi cuerpo va a ser glorificado en el día que el Señor venga. Así que las enfermedades van a visitarme, van a tocar la puerta de mi vida. Puedo enfermarme del corazón, de cáncer o de cualquier cosa, o el virus corona puede llegar a mi vida. Él va a golpear la puerta, porque Dios no me libera de las enfermedades, sí me libera de una enfermedad que se llama pecado y nos da vida eterna. Los discípulos de Cristo podemos sufrir, hermanos míos, podemos. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice la Biblia, hasta el fin. Dios nos ama, Cristo nos ama. Así que la presencia del sufrimiento en nuestras vidas o las dificultades en nuestra vida no significa que Dios nos ha dejado solo y que estamos a la deriva, sino que Dios está cumpliendo el propósito en nosotros. No debemos desconfiar del amor de Cristo en medio del sufrimiento. Nuestro Padre, como dijo Robert Kencham, nuestro Padre Celestial es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio para equivocarse. Dios es bueno con nosotros. Dios no nos ha dejado. Aunque estemos en cuarentena, Dios está en medio nuestro. Donde hay 2 o 3 está la promesa de Dios. 2 o 3 en el nombre de Él. Cualquier cosa que pidamos, Dios responderá. No va a haber escasez. Y si lo hay, Dios está con nosotros. Fíjense por favor en el versículo 6 de Juan 11. El silencio en el sufrimiento. Jesús, sabiendo de la seriedad de la enfermedad de Lázaro, se quedó 2 días más. ¿Qué dice el versículo 6? Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué no respondió Dios inmediatamente, o Cristo inmediatamente al llamado de María y Marta? 2 días de silencio. ¿Ha pasado usted un momento en que Dios no le oye? ¿O siente que Dios no le habla? ¿Ha pasado un momento en que usted le pide al Dios y le ruega y siente que Dios simplemente está en su habitación del fondo y no le está escuchando? El silencio de Dios es difícil muchas veces de entender y lo comprendo. Y honestamente es difícil de aguantar. ¿Por qué espera Dios en silencio cuando le clamamos en medio de nuestro sufrimiento? En Salmo 83, versículo 1 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. En Salmo 22, versículo 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Saben por qué Dios a veces guarda silencio? Dios quiere probar la calidad de nuestra fe. Si yo confío o no confío en Él. Él quiere ver si vamos a confiar en Él o no. Dios probó la fe de Abraham y Dios ha probado la fe de muchos. Dios espera hasta el último momento para ver si le vamos a obedecer. Eso es lo que Dios quiere. Fíjense la desilusión que hubo en el sufrimiento.
En el versículo 11 al 14 de Juan 11, después del silencio del Señor, nos saltamos hasta el 11. Dicho esto, le dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Qué le dijo? Lázaro ha muerto. El silencio de Dios fue seguido por una respuesta negativa de la petición anterior. Marta y María pidieron la sanidad de su hermano, y Cristo permitió que muriera. ¿Por qué? Sin duda, esa fue la pregunta de María y de Marta. Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ellos no querían ver a su hermano en el último respiro. Ellos querían ver a su hermano sanado. ¿No habían hecho lo correcto María y Marta? Habían informado al Señor su necesidad, en primer lugar. Tenían fe en que Cristo lo iba a sanar, segundo. Y a pesar de todo, su hermano murió. ¿Cómo explicamos esto? Sucede lo mismo con nosotros muchas veces. Pedimos a Dios con fe y su respuesta no, es no. Cuando Dios dice no, a veces sentimos desilusión, ¿verdad? Bueno, el propósito humano del sufrimiento. Veámoslo el versículo 14. Aquí vemos el propósito humano del sufrimiento y el versículo 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Cristo permitió la muerte de Lázaro. Y no fue porque habían pecado. No fue porque estaban siendo castigados. Dios no estaba castigándolo. Fue para hacer crecer su fe. ¿Por qué no pensamos que en este tiempo que estamos viviendo en angustia, en cuarentena, no es un tiempo para aumentar nuestra fe? ¿No es un tiempo para ver que Dios tiene el suficiente poder para mandarnos la provisión diaria? El punto es sumamente importante. Cristo quiso hacer crecer su fe por hacer un milagro aún más grande que el que Marta y María pedían. Ellas habían pedido, Señor, sánalo, y Cristo quería resucitarlo. Lógicamente, Marta y María habían visto a Cristo sanar a todas y a muchas personas. La sanidad de su hermano hubiera sido una bendición, pero no sería nada nuevo para ellas si Cristo sanaba a su hermano. Las mujeres no hubiesen aprendido nada acerca de él y como consecuencia su fe no hubiera crecido. Cristo quería revelar a Marta y María algo nuevo acerca de sí mismo. Él no solo tenía la capacidad de sanar a los enfermos, él podía resucitarlos de los muertos. ¿Me doy a entender con eso? La respuesta negativa de Cristo abrió la puerta a una nueva revelación más amplia de Cristo e hizo posible una respuesta mucho más allá de la expectativa de estas mujeres. ¿Por qué no ver lo que está pasando en este mundo como algo más glorioso de lo que nosotros podemos imaginar? Escuchábamos ayer un amigo de Gus y de Dani que estaban hablando a través de estas vías, ¿cuánto? Las redes sociales. Gracias, hijos. Y que estaban hablando de Cristo. ¿Cómo otros empezaron a escuchar esto? Una persona que reciba a Cristo por escuchar esto es para la gloria de Dios. El propósito más grande es demostrar que Dios tiene el poder para resucitar a una persona que estaba muerta y ahora vive. En vez de una mera sanidad, Lázaro experimentó algo más grande, una resurrección. Cristo dijo, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Como conclusión termino. ¿Por qué Cristo permite
¿O por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas? Para cumplir dos propósitos. Para que Él sea glorificado por nosotros en medio del sufrimiento. Cuando tomamos decisiones equivocadas como siervos, podemos causar que otros no hablen bien de Dios. Nosotros somos lo único que la gente puede ver de Dios. Y debemos demostrarle al mundo que no estamos huérfanos, que tenemos un Dios que nos sostiene, que nos cuida, que nos ama. Y segundo, para hacer crecer nuestra fe. Para hacer crecer nuestra fe por una revelación más amplia de Dios y de su poder. Hermanos, Dios quiere mostrar su poder. Yo miro por todo el lado y me despierto acá y miro hacia afuera. Hay algo glorioso que viene. Hay algo glorioso que se nos viene encima. Y en el tiempo de quietud debemos estar preparados para ello. ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere del mundo? Claramente puedo hablar de fatalismo y no lo voy a hacer. Claramente puedo empezar a asustar a la gente y no lo voy a hacer. Claramente puedo decirle a la gente, hasta aquí llegamos y no lo voy a hacer. Porque Dios tiene un objetivo y un propósito. Que nosotros, sus siervos. ¿No está de acuerdo, hermano? Bien. Que Dios le bendiga. Vamos entonces a pasar un tiempo de oración. Qué bien. Tenemos a don Patricio Rocco. Gracias por escucharme. Espero que Dios haya hablado a su corazón también. Y bendiciones para usted. Bien, tenemos unos minutos. Si quieren lo escriben, por favor, y vamos a orar por las peticiones. Así que sabemos que tenemos algunas peticiones. Quiero saludar a la Su, a Martín y a Franco. ¿Estoy bien, no es cierto? No los conozco todavía, lo he visto por foto, pero denle un abrazo de mi parte. No lo he ido a ver porque saben que la contingencia no lo permite. No quiero que ellos se enfermen. Quiero que ellos tengan vida. Que es increíble eso también. Cuídense. ¿Ya? Bien, ¿alguna petición en especial? ¿Hay alguien que escriba? Saludos a mi suegra que está desanimada, dice la hermana Jessica. Bien, vamos a saludar, ¿no es cierto?, a la hermana Ernestina que está desanimada. Vamos, ánimo. Un abrazo, un beso. Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas. Dios sabe las cosas. Hay que dejar que Él obre. Un abrazo y un beso. Ánimo, ¿ya? ¿Hay alguna más? Por nuestro regreso a Santiago el 1 de abril. Sí, Pitita pide que oremos por nuestro regreso a Santiago el 1 de abril. Ya nos cancelaron la primera salida y esperamos que no nos cancelen la segunda. Pero no hay primera sin segunda. De todas maneras, aquí lo estamos pasando bien. Mi hijo nos ha cuidado bastante bien, también mi nuera. Nos han provisto, nos están alimentando, devolviendo un poco de todo el cuidado que tuvo con mi hijo, yo también, de tantos años. Por Andrés Celis también dice. Ah, sí, Andrés Celis. Estamos orando también por él. Qué lástima, ¿eh? Marayana, ánimo nomás. Detrás de todas las cosas siempre tiene que haber un propósito. Estas cosas no nos suceden por la casualidad. Siempre debe haber algo detrás de todo esto. Y creo que Dios es bueno, siempre, en todo tiempo. En los tiempos buenos y en los tiempos malos. No hay ninguna circunstancia adversa que Dios no pueda sacar algo bueno. Esperamos en Dios que Andrés pueda volver a las cosas del Señor. Y si en un momento estoy por allá y él quiere hablar, ahí estamos. ¿Ya? Así que ánimo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Fue el tío de Miguel Olave del Dani Santos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Miguel Olave, Ya. el tío de Dani Santos. ¿Está enfermo? ¿Tiene...? No, dice que tiene que ir a trabajar todos los días. Nada, por ahí. Ya, que el Señor lo cuide, ¿no es cierto?
Y los papás de la hermana Maritza también, en especial por la mamá, dice ¿Ya? que se siente muy sola y triste. Bien, estemos orando también por Hermana Alicia y hermano Fermín, que estemos orando por ellos. Ellos cumplieron hace poquito nomás sus bodas, también aniversario. Estemos orando harto por ello. Iglesia, no nos olvidemos de hacerlo. Nosotros no nos olvidemos de nuestros compromisos también. Nos vamos a volver a juntar el jueves. Yo sé que esto es más complicado, no es tan fácil. Ustedes me ven, yo no los veo. Así que para mí es un dolor triste no poder verlo. Me cuesta más las redes, yo no soy bueno para esto. Y espero en el Señor que se entienda. Pero el jueves nos vamos a volver a ver. ¿Otra más? Sí, dice la Barbarita que por sus dos hermanas, que Francis tiene que ir a la clínica a trabajar y Tania a la notaría, que el Señor las cuide, dice, y proteja del virus. Bien, yo estoy orando mucho porque la gente pueda, los jefes también puedan ser mucho más flexibles en esto y puedan pedir a sus empleados que se queden en casa. Si esto es el tema, es que hay que quedarse en casa. Las cuarentenas son en casa. Yo sé que a muchos no les gusta, pero hay que hacerlo. Y la razón es la única manera de matar a este ejército, a este virus pequeño, a este que no lo vemos, pero que hace daño. Hay muchas personas muertas, hay mucha tristeza en el mundo, hay mucha tristeza, por ejemplo, en Italia, en España. Hay mucha tristeza por mucha gente que no se han podido despedir de sus parientes, de sus papás, de su mamá. No pueden hacerlo. Hay gente que ha mandado videos de España sufriendo por este flagelo. Nosotros debemos cuidarlo. Si usted puede quedarse en casa, quédese en casa. Cuídese. Si sale, use mascarilla, aunque a lo mejor muchos han dicho que no sirve, que sirve. Lávese las manos. Siga todas las instrucciones. Eso es lo mejor. Seamos obedientes en todo esto, aunque nos cueste a veces, pero hagámoslo. Cuidemos a lo nuestro. Fíjense que esto es un virus como un arma mortal. Cuando yo salgo sin obedecer lo que me piden y yo voy a un lugar y me contagio y yo en ese momento salgo nuevamente, voy a ver a un ser querido, es muy posible que yo mate a ese ser querido. Perdóneme que sea tan cruel, pero es como un arma. Yo puedo transmitir una enfermedad mortal. Yo no estoy para dar muerte. Yo estoy para transmitir vida. Para eso Dios me llamó. Para dar vida a la gente que no tiene. Para eso Dios nos puso como creyentes. El creyente debiera ser el primero obediente. Y no estamos diciendo que estamos en contra de los principios bíblicos, porque la Biblia nos manda en Romanos capítulo 13 obedecer a las autoridades. Sobre todo en este caso. No nos están persiguiendo a nosotros, nos están cuidando a nosotros. Así que, hermanos míos, ánimo. Hagan caso. ¿Qué más? Felipe, o sea, la Débora le pide por Felipe para que sane luego de su pie, Ya, para Felipe. que pueda trabajar. empezar a Ánimo, trabajar. Felipe, también. Supe que estuviste malito del pie. Pucha, qué lata. Pero ánimo. Hermano Luis también dice que es para que Dios los utilice como familia en este tiempo donde se necesita mucho de Dios. Sí, hermano Luis, te amo montones. Así que Dios, yo sé que Dios está haciendo la obra en tu vida. Y vas a ser y eres un ejemplo para la iglesia. Así que necesitamos mucho de tu ánimo también. Por la Belén que está resfriada, que se recupere luego de su resfrío. Sí, Belencita y Damarita, las dos están resfriadas. Así que oremos por ella también, ¿ya? Por Carlitos, que sigue trabajando, que Dios también lo cuide. Amén. Gonzalo, que está en la clínica Indisa, también trabajando. Por dice que está muy expuesto, Gustavo dice que está muy expuesto el Gonzalo y que no se contagie. Sí, pues no es cierto, además que Gonzalo por su bebé también. Sí, pues también tenía. Demorando por ello. Ya, Gonzalo, bueno, yo sé que si llega a ver Gonzalo, un abrazo, un beso también. Carlito, escucha, ánimo, amigo mío. Yo sé que Dios va a hacer la obra ahí. Cuídate también, tiene dos hermosos niños que hay que cuidar, mi esposo también, cuidar. Carlito, un abrazo, como te digo. Hermano Ricardo, un abrazo. Hermana Jessica, un abrazo también. ¿Ah? Hermano Orlandito también, un abrazo. ¿Ah? Y hermano Orlando, un abrazo también, lo quiero montones. Yo sé que es tiempo difícil, yo sé que en el tema de conducir y llevar pasajeros, no sé cómo va el tema ahí, pero cuídese mucho, desinfecte cada vez que entre un pasajero, tírele Lisofón en la lisofón en todas Abre la boca. las manillas, todos lados, haga todo lo posible, porque usted es el proveedor,
tiene que cuidarse, tiene que ser sabio en eso también. Cuídese mucho. No creamos que estamos pecando de ser exagerados. Tenemos que exagerar la nota. No, y lamentablemente igual el tema es que mucha gente ahora tiene que salir a trabajar por necesidad. Por ejemplo, hay gente que está trabajando en la construcción que la construcción muchas veces no puede parar porque si para no da dinero, entonces no hay cómo sustentar a las familias. Oremos también por todas esas familias que muchas veces el trabajo es sustento, es el pan de cada día y que Dios pueda eh, tenerlos protegidos a ellos y si es que llegasen a caer, que Dios proteja también sus vidas y que puedan también mejorarse, porque igual dicen que el resfrío esto, la enfermedad esta, el virus, eh, es un sufrimiento con respecto a los pulmones y todo. O sea, que cuide Dios a aquellas personas que están por necesidad tienen que trabajar. Así es. Bueno, tenemos mucho que orar. ¿Qué tal si nos damos un tiempo, usted en su casa, yo aquí? Voy a orar, voy a pedir a mi hijo que venga para acá y nos guíe en oración y después vamos a terminar y cerrar ya la transmisión, ¿ya? Ya, vamos a orar, hermano, entonces, para que Dios pueda guiarnos por todas las peticiones que están dentro de nuestros corazones. Y Dios pueda guiarnos para también ser luz en medio de todo este sufrimiento que está provocando esta enfermedad y que nos tiene aquí en línea prácticamente, transmitiendo para muchos. Esperamos que esto sea una oportunidad para poder hablar de Dios. No creamos que es algo para simplemente encerrarnos y quedarnos enclaustrados como cristianos ahí. No, pensemos que esto es una oportunidad para evangelizar y para que otras personas también conozcan de Dios. De hecho, es muy común que la persona en estos momentos es cuando más intentan buscar a Dios, pero que aquellas que busquen a Dios no se aparten de Él, cuando ya pase todo este caos. Que esas personas que se mantengan fieles ante Dios, porque Él es el que tiene todo bajo control. Así es. Sea lo bueno o lo malo, tiene todo bajo control. Así que oremos, hermano. Amado Padre Celestial, vamos ante ti, Señor, agradecidos primeramente, porque tú nos das la vida, porque tú nos das la salud, Amén. porque tú nos has cuidado como iglesia, Señor, como partes de este cuerpo que eres tú, Señor, y tú como cabeza de este cuerpo, nos has mantenido sanos, Señor. Cuídanos, protégenos, sigue protegiéndonos, sigue manteniéndonos en ese fin, Señor, porque yo sé que hay muchos hermanos que a pesar de que esto está tan proliferante, está saliendo tanto, Señor, está ampliándose esta cantidad de infectados en todo Santiago y en todas partes del mundo. Sabemos que hay gente que igual a pesar de eso tiene que salir a trabajar porque hay jefes que muchas veces lo piden, lo exigen, o quizá hay lugares que si no se trabaja tampoco se puede comer. Entonces, Señor, te pedimos que tú ayudes a aquellas familias, que tú puedas traerle paz, traerle confianza, porque sabemos que tu palabra dice que en el día que nosotros tenemos temor, en ti debemos confiar. Amén. En ti confiamos, Señor. Cuando tememos, en ti confiamos. Y eso es lo que tenemos que tener claro y tenemos que tener la esperanza. Así es. Porque nosotros tenemos una esperanza que sobrepasa todo entendimiento del mundo. Es una esperanza que muchas veces nos da una tranquilidad, pero a la misma vez hay hermanos que quizás todavía les falta esa tranquilidad. Señor, tú dásela, Señor. Toca sus corazones, sus vidas para que puedan glorificarte a ti. A pesar de estar pasando estos momentos malos, Señor, sean una luz, como decía hermano Luis, una bendición, un canal de bendición para aquellas personas que no tienen esperanza. Así es. Sabemos que tu palabra es clara. Tu palabra es clara, Señor. Que dice que si nosotros morimos, Señor, para nosotros no es una pérdida. No es una pérdida. Pero a pesar de eso tenemos que ser prudentes. Tu palabra dice que seamos prudentes. Seamos prudentes, que cuidemos, Señor, que el avisado
es prudente, que es sabio. Pero el necio rechaza todo eso y peca muchas veces. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes, a poder estar en ti, Señor, confiados en que tú nos cuidarás. Y si nos enfermamos de esto, también tenemos que entender que tú tienes un plan. Como así fue con Lázaro, como fue con este hombre que a pesar de que fue avisado Jesús mucho antes de que haya muerto, aún así murió, pero todo fue para la gloria tuya, Señor. Porque tú también lo resucitaste. Sabemos que hoy en día tú tienes el poder de todo. El mismo Dios de ese entonces también es el mismo Dios de ahora. Y confiamos, Señor, que tú tienes todo bajo control. Así es. Que tú tienes todo el poder. Así que cuídanos, Señor. Cuídanos. Y danos la esperanza y la confianza de que cualquier cosa que nos pueda pasar, sabemos y estamos confiados de que nos vamos contigo, de que estamos tranquilos contigo y de que tú, a pesar de todo, nos vas a cuidar. Así que, Señor, sin nada más que decir, te dejamos estas peticiones en ti, dejamos estas cargas que muchas veces muchos hermanos tienen, las dejamos sobre ti porque sabemos que eso dice tu palabra y tu palabra es una promesa que sin duda, tú vas a cumplir. Nada más que decir, Señor, gracias te damos. Gracias te damos por la salud. Gracias te damos porque estamos aquí y nos da esta posibilidad de evangelizar. Bendícenos